Hola, hola a todas. Muchas gracias por estar aquí. También muchas gracias por haber participado en este proyecto. Yo voy a presentarlas antes que nada y como ya mencionó Lilian, después vamos a pasar cada una de nosotras a hablar sobre temas relacionados a este diccionario y ya después daremos pie a que ustedes como autoras de cada una de un concepto diferente, a que mencionen cómo fue su experiencia trabajando en este proyecto colaborativo. Bueno, aquí primero quisiera presentar a María Eugenia Piñero. Ella es filósofa, escritora e investigadora en arte. Es licenciada en filosofía en la Universidad Nacional de Comahue. Hizo su maestría y posgrado en estética y teoría de las artes en FBA UNLP. Ha sido ayudante de cátedra de estética en UNCO, profesora de filosofía, estética y artes visuales en el Instituto Superior de Formación Docente. También ha sido tutora docente en el Instituto de Estudios Críticos y otras plataformas virtuales. Ha sido expositora en congresos nacionales e internacionales y coautora en libros y publicaciones en revistas académicas con referato. Bueno, ella es María Eugenia Piñero. Por otro lado, nos acompaña aquí Georgina, no sé cómo se pronuncia, perdón, Aimé Tapia González. Ella es doctora en filosofía, se desempeña como profesora en la Facultad de Pedagogía, perdón, y fue directora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima. Forma parte de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, la Red de Mujeres Filósofas de América Latina y de la Red Ecofeminista. Sus líneas de investigación son filosofía y teoría feminista, pensamiento filosófico indígena, ecoética, zooética y filosofía de la educación. Cuenta también con publicaciones en revistas especializadas y editoriales de reconocido prestigio. Y bueno, por último nos acompaña aquí Julia Corona Chaparro. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la licenciatura en filosofía y en la maestría de filosofía contemporánea aplicada. Ha cursado el doctorado en filosofía de la Universidad de Guanajuato con la tesis La diáspora como identidad y pertenencia en la inmigración contemporánea. Hizo una estancia de investigación en la Universidad de La Laguna, Tenerife, en las Islas Canarias, cuando cursaba la maestría. También ha publicado dos textos titulados La frontera desde el otro lado y Deconstruyendo la frontera desde su estética. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, celebrando el Día Mundial de la Filosofía y bueno, también aprovechando para presentar nuestro trabajo colaborativo y hablar directamente con las autoras sobre cómo fue su experiencia. Bueno, ahora le voy a dar pie a Gudelia, que nos va a hablar un poco acerca de la horizontalidad y la colaboración en el desarrollo de este proyecto, que fueron, bueno, temas fundamentales. Adelante, Gude, por favor. Muchas gracias. Gracias a todas por estar aquí. Es un placer celebrar el Día Mundial de la Filosofía junto a mujeres con las que hemos trabajado. Em, Quiero decir que el diccionario de filosofía, que en realidad se le puso así por a lo mejor no encontrar otra palabra para hacerlo, es un proyecto nuevo, diferente, que si bien retoma la tradición de los diccionarios, no es exactamente tal, y que su metodología ha venido construyéndose precisamente con el trabajo que hemos realizado. En ese sentido, no es un diccionario común, como ustedes lo saben, no va de la A a la Z, no tiene un eje bien declarado. En realidad es tomar los trabajos que mujeres filósofas han estado realizando y es darle una estructura de divulgación de lo que va a comentar Liliana en un momento. Pero el trabajo que se ha realizado, como ustedes se han dado cuenta, pretende romper con la verticalidad académica de enviar colaboraciones, ser dictaminados, a veces sin retroalimentación, y preferimos la horizontalidad y la construcción conjunta de este diccionario en la medida en que cada una leímos nuestras propuestas de conceptos e hicimos comentarios y además reelaboramos estos textos. Eh, Decía que no es un proyecto ni común, ni a la
onda tradicional, sino más bien pretende ser una caja de herramientas para nuestros estudiantes de educación media superior, eh, que es nuestro primer público al que nos dirigimos, pero que en realidad tiene la intención de llegar a el público que desconoce qué hay en la filosofía y sobre todo qué están trabajando las mujeres actualmente en sus tesis, en sus proyectos de investigación y retomar sus preocupaciones sobre el mundo, sobre la academia, sobre la propia filosofía, para hacer divulgación. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo ha tenido el tino, digamos, de retomar incluso las ideas de las demás compañeras para construirlo. Digamos, este es el primer año y creemos que darle continuidad a este proyecto nos va a llevar a plantear una metodología distinta a la tradicional y a lo que se juega dentro de las academias. En ese sentido, me siento muy contenta, muy feliz, muy animada, muy estimulada intelectualmente junto con las otras compañeras, con ustedes, trabajando este proyecto que creemos, apenas vamos la primera temporada y creemos que va a dar para más. Porque se están agregando más personas jóvenes con intereses particulares y creo que es momento de dar cabida tanto a lo nuevo como a los trabajos e intereses que se están jugando en las universidades de nuestro país. Entonces, con esto me gustaría darles la bienvenida, celebrar el Día Mundial de la Filosofía con mujeres desde nuestros trabajos, preocupaciones, investigaciones y con un proyecto que apenas va iniciando, pero que seguramente va a tener mucha más difusión y esperamos pronto, eso lo estamos todavía consignando, esperamos pronto tener la publicación, pero como somos amantes del papel, estamos tratando de hacer una propuesta de tener algunos cuadernillos, si es posible, eh, y vamos a ver qué tal resulta nuestra publicación. Eh, la verdad es que estoy muy agradecida por el recibimiento que la Red Mexicana de Mujeres Filósofas ha dado a este proyecto y aún más agradecida a todas las mujeres filósofas que se han subido al tren del diccionario, que en realidad será nuestra caja de herramientas para seguir eh, pensando junto con los jóvenes y toda la gente interesada. Por mi parte sería todo en este momento y nuevamente les agradezco su presencia. Muchas gracias, Godelia. Bueno, a continuación nos va a hablar Lilian, otra de las coordinadoras del proyecto, acerca de la dificultad de abordar, de elaborar, perdón, un texto de divulgación para jóvenes y de la experiencia de leer a otras colegas con esta perspectiva de divulgación. Por favor, Lilian. Sí, mucho gusto de estar celebrando así el Día Internacional de la Filosofía. Pues efectivamente, cuando lanzamos la convocatoria para el diccionario, que tuvo una gran respuesta, tenemos como muy representativo de la que es la red, compañeras que tienen doctorado hasta compañeras que son apenas tesistas de la licenciatura en filosofía. Y todas enviaron textos, todos muy valiosos, pero entonces descubrimos que había un detalle que habíamos pasado por alto. No habíamos hablado expresamente de las características de un texto de divulgación filosófica para jóvenes. Como que al tener el nombre Diccionario Filosófico para Jóvenes, lo dimos por sentado.
Y entonces nos llevamos sorpresas cuando había textos que eran maravillosos, pero que eran textos académicos como para una revista de filosofía especializada, ¿no? Y entonces ese fue uno de los primeros retos y por eso nos dimos a la tarea de, de hacer un pequeño escrito sobre, bueno, qué es un texto de divulgación filosófica para jóvenes. Dada nuestra experiencia, pues en esta segunda ronda del diccionario será una de las primeras cosas que enviemos. Porque parece cosa sencilla, pero no es así. Fue muy interesante la experiencia de cómo algunas contaban que probaban el texto con sus sobrinos, hijos, familiares, estudiantes, para lograr ver si su texto se estaba entendiendo, si llegaba al público. ¿Por qué nos interesa ese público? Nos interesa ese público porque, sobre todo quienes dimos muchísimos años y damos clases en bachillerato, sabemos que ese es un momento crucial de la vida, en donde los jóvenes y las jóvenes necesitan, como bien decía Gudelia, herramientas para desarrollar un pensamiento crítico, para pensarse a sí mismos, para mirar el mundo desde distintas perspectivas. Entonces, eh, necesitamos que estos textos les hablen no solamente a las y los jóvenes, sino incluso a personas que no pertenecen por su formación al ámbito filosófico, pero que desde la filosofía se puede discutir, dialogar y mirar de otra manera esos conceptos que siempre nos han parecido fundamentales. Por eso la invitación fue tan abierta de elige el concepto que tú quieras, el que hayas trabajado. Y bueno, yo veo por las trayectorias de cada una de ustedes como justamente ahí se cumplía esta cuestión. A raíz de sus propias experiencias y de sus propios escritos, ustedes pudieron desarrollar maravillosamente esos conceptos, porque son conceptos muy trabajados para después poderlos hacer asequibles a públicos no filosóficos. Y esa fue de verdad una gran experiencia. La segunda cuestión se refiere a la lectura de los textos. En primer lugar, la mayoría estamos acostumbrados a leer los textos de nuestros estudiantes y se leen con otros ojos. O cuando leemos textos de colegas, pues es porque los encontramos en un congreso, en una revista filosófica, en un libro, en fin. Pero aquí la tarea era distinta. Lo que buscábamos era leer ese texto, el de todas nuestras colegas. Si recuerdan, teníamos que leer los textos de todas las que formaban el equipo y teníamos que leerlos con un ojo puesto al contenido, con un ojo puesto en el público meta, porque a mí me ocurrió en algunos textos que me encantaba el texto, me metía al texto y ya cuando terminaba yo decía, no, 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 pero lo tienes que leer con ojos de quien está divulgando filosofía, no nada más disfrutando de un texto. Y ahí el reto era mayúsculo porque, por lo menos en mi experiencia, pocas veces revisamos los textos de esta manera tan horizontal. Casi siempre un texto se entrega, por ejemplo, a una revista o, por ejemplo, para participar en un congreso y solamente recibes una respuesta de aceptado o no aceptado, pero no hay esta oportunidad de leernos, de escucharnos, de abrir perspectivas para un mismo texto. Definitivamente, cuando nosotros vemos los textos, cuando fueron en su primera tratamiento, incluso cuando mandaron el resumen para inscribir su texto en el diccionario, y cuando vemos cómo quedaron los textos ya que van a quedar para la edición, realmente digamos, la ganancia que tuvieron los textos en esta perspectiva de divulgación fue enorme. Eso, la verdad es que nos dio mucho gusto. Tenemos 30 textos para su publicación, que yo no sé por qué, pero la publicación siempre es un rollazo y, y nosotros estábamos esperando un presupuesto que se iba a aprobar, no se iba a aprobar, no se aprobó. Entonces ahora tenemos vínculo con el Colegio de Morelos
que ya nos ha apoyado en ediciones electrónicas y estamos con ellos, pero sí, Gude insiste en que estaría muy bien que estuviera en papel, aunque sea como unos cuadernillos que la gente pudiera llevar y usar en la clase, pero ahí estamos viendo cómo inventamos un proyecto. Cualquiera de ustedes que desde su institución quiera apoyar o tenga una idea de cómo apoyar la cuestión de la edición, es bienvenida, sobre todo la edición en papel. Parece que la electrónica sí se logrará con el Colegio de Morelos, pero bueno, eso queda abierto. Espérenme, déjenme admitir a alguien ya. Eso queda abierto, es una idea que estamos todavía manejando, o sea, la edición electrónica se hará, pero sobre todo a raíz de una experiencia que tuvimos el fin de semana en León, Guanajuato, que trabajamos uno de los textos, trabajamos el texto de Mentir, que escribió una colega que se llama Melanie González Torres, y ella vive y trabaja en León, Guanajuato. Nos invitó, se presentó ahí su texto, y de verdad que la sesión fue maravillosa. De ahí la necesidad de decir, ok, que también haya cuadernillos, porque sí, justo lo que hicimos fue sacamos fotocopias de su texto y se pudo trabajar muy bien. Entonces, esa fue una gran experiencia que esperemos poder repetir. También hubo aquí en la Ciudad de México, ya fueron los dos, ¿verdad? O nada más fue uno, Renata, un café filosófico. Allá fueron los dos cafés filosóficos con textos que también retomamos del diccionario. Entonces vamos viendo poquito a poco, digamos, la potencia que puede tener no solo para trabajar en el bachillerato, sino para trabajar en muy diferentes espacios. En León, por ejemplo, había incluso personas que trabajan en el preescolar, personas o maestros, la mayoría, y algunos filósofos y gente que venía de otros lados que simplemente le llamó la atención la sesión del diccionario y se incorporó. Entonces fue una gran experiencia y con todo gusto podemos irla repitiendo en la medida que nos sea posible, o si ustedes tienen oportunidad de hacer conversatorios con sus textos, también sería muy lindo que nos contaran cómo les va, cómo les fue. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Lilian. Bueno, finalmente yo les voy a hablar un poquito sobre la importancia de acercar la filosofía a las jóvenes y a los jóvenes. No quiero que se convierta como en algo aburrido, pero sí traigo al principio, como bueno, al principio de mi presentación, que va a ser más bien platicada, como algunos autores o referencias de libros sobre la filosofía como práctica de vida. Y también tiene que ver un poco como con esto que hablaba Lilian, de, bueno, ahorita no solamente estamos escribiendo y publicando directamente, sino que estamos escribiendo, dialogando, retroalimentando, es decir, estamos haciendo algo más que una publicación unidireccional, ¿no? Entonces, pues bueno, justo primero les quiero hablar, como les decía ahorita, de la filosofía como práctica y forma de vida, y ya después de cómo podemos acercar a esta herramienta filosófica a las jóvenes y a los jóvenes. Mónica Caballé, en su libro La sabiduría recobrada, hacía una distinción entre la filosofía puramente especulativa, que es como la que nos enseñan en la carrera, que tiene que tener un sistema filosófico, con ciertos lineamientos, esta filosofía de orden académico, especulativo, y a diferencia de esta, hay otro tipo de filosofía que es aquella centrada en el objetivo primigenio de la misma, que es el dominio del arte de vivir. Es decir, ella tiene la perspectiva, igual que otros filósofos y filósofas, de que la filosofía no debería ser limitada o estar limitada para los filósofos de profesión, ¿no? O las filósofas, sino que debería ser una herramienta que puede usar cualquier persona. En ese sentido, y bueno, siguiendo también como esta línea, autores como Jules Evans o Marc Sautet, que fue de hecho el creador de los cafés filosóficos, pues son partidarios de llevar la filosofía a la calle, de sacarla de las aulas universitarias, del entorno académico y precisamente acercarla a otros espacios públicos. Bueno, espacios y públicos más bien, públicos de todas las edades precisamente. De ahí la defensa de estos autores, de las comunidades filosóficas, de los cafés filosóficos y otros espacios de diálogo, que a pesar de que no, de que utilizan otro lenguaje u otros tonos, no por eso pierden rigurosidad, ¿no? Más bien, precisamente, llegan a otro tipo de públicos.
Bueno, en un texto de Jules Evans que se llama Filosofía para la Vida, él enumera 4 pasos sacados del método socrático que, a su parecer, tienen que seguir cualquier filosofía para instruirnos sobre el arte de vivir. La primera es que los seres humanos pueden conocerse a sí mismos. Podemos usar nuestra razón para analizar nuestras creencias y valores inconscientes. La segunda es que los seres humanos pueden cambiarse a sí mismas, a sí mismos. Podemos usar nuestra razón para cambiar nuestras creencias y bueno, también eso puede modificar nuestras emociones o cómo nos vemos afectados por ellas, ¿no? La tercera es que los seres humanos pueden crear conscientemente nuevos hábitos de pensamiento, sentimiento y acción. Y la cuarta es que si seguimos la filosofía como forma de vida, podemos vivir con más plenitud. En este sentido, lo que aquí en estos 4 puntos del método socrático se intenta defender es precisamente esto, que la filosofía no debería ser vista solo como una teoría elitista a la que solo ciertas personas con ciertas características pueden acceder, sino una herramienta para tener una vida más plena, ¿no? Como él lo llama, con mayor plenitud. Y bueno, también en este sentido, y siguiendo a filósofos, a otros filósofos como Lippmann, Matthew Lippmann o Walter Cohen, que son de los que hablan de los principales filósofos sobre la filosofía para niños, la filosofía puede ser una herramienta para hacer frente a la realidad habitual desde edades muy tempranas. Puede ejercitarse, de hecho, desde la infancia. Y bueno, ahorita ya voy a hablar un poquito más sobre las adolescencias, pero antes de entrar a las adolescencias o a los adolescentes, sí quiero mencionar que, bueno, yo estoy de acuerdo con estas filósofas y estos filósofos en que observar, reflexionar, sentir curiosidad, son cualidades humanas, no cualidades adultas. Y de hecho yo creo también a nivel personal que la curiosidad, por ejemplo, está incluso mucho más activa en la infancia. O, por ejemplo, no sé, la capacidad también crítica, está como este espíritu rebelde, como le llaman, también está muy activo, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Entonces, pues bueno, partiendo de esto, que la actitud filosófica que requiere curiosidad, que requiere apertura a la observación, a la reflexión, estas actitudes filosóficas no están limitadas a los adultos o a las adultas, ni a los y las estudiantes de filosofía, sino que son cualidades humanas. Y bueno, siguiendo también esta idea, creemos, o yo como que ya he trabajado también filosofía con infancias y adolescencias, creemos que podemos hacerles saber a los jóvenes y a las jóvenes que pueden pensar por sí mismos y por sí mismas, que pueden generar una voz propia y que pueden también compartir esta voz y estas opiniones. Y bueno, también al propiciar estos espacios de diálogo, como los que hemos hecho en algunas ocasiones desde la Red Mexicana, que son como talleres de filosofía con infancias, con adolescencias o cafés filosóficos, pues también buscamos crear un espacio seguro para personas de todas las edades, donde precisamente, sin importar tu edad, tu voz va a ser escuchada y va a ser tomada en cuenta. Esto me parece importante también mencionar, justamente el que tu voz sea escuchada y tomada en cuenta. Creo que es importante para las adolescentes porque desde que somos muy jóvenes, yo sí creo que tiene que ver ahí una cuestión de género, que se nos educa principalmente a nosotras para agradar y para a veces censurarnos con miras de caer mejor, por ejemplo, ¿no? O de ser menos incómodas o de no ser tachadas de ciertos adjetivos. Entonces creo que contra este síndrome de la impostora o esta voz de la autocensura que creo que también los adolescentes varones tienen, pero creo que también en las chicas, en las jóvenes, es algo que está ocurriendo. Por eso creo que es importante acercar también la filosofía a las jóvenes y a los jóvenes, ¿no? Para hacerles saber que pueden pensar por ellos mismos, por ellas mismas, generar una voz propia y que esa voz será escuchada. Entonces, pues bueno, también creo que la filosofía como herramienta puede ayudarles a enfrentar situaciones de su vida personal y también a ser como más empáticos y más abiertos con otras experiencias de vida, al escuchar otras formas de pensar y de vivir, ¿no? Y aquí yo nada más les quiero mencionar brevemente de una ocasión que yo estuve trabajando, de hecho fue este año, a principios de este año, con un grupo de adolescentes y estábamos, bueno, también trabajé con infancias ese día aquí en el Instituto de Filosóficas, pero trabajamos un libro que se llama Mi pelo chino. Y bueno, yo elegí ese libro, es un libro infantil, yo porque soy una persona con pelo chino que mucho tiempo no lo aceptó, mucho tiempo me lo planché, mucho tiempo me generó inseguridades. Y este libro es un libro infantil que hablaba sobre las diferencias, sobre qué nos hace ser diferentes y especiales a cada una, de dónde vienen las inseguridades, e incluso sobre como la herencia, ¿no? Pues lo heredé de mi papá, de mi abuelo. A pesar de
que era un libro infantil y que funcionó muy bien con los grupos de menor edad, también trabajé ese libro con adolescentes, ya dándoles como otro enfoque, ya más bien hablando como de la cultura pop, qué famosos conocen que se hayan modificado su imagen, por qué creen que modifican su imagen. Y yo noté que las y los adolescentes, pero principalmente ellas, estaban como muy ansiosas de tener un espacio de como ese para compartir eso, ese tema, lo que les preocupa. Me hablaban mucho, por ejemplo, no sé, de las redes sociales, de cómo influye TikTok en su manera de verse a sí mismas. Una adolescente, por ejemplo, habló de trastornos de conducta alimentaria, pero creo que al haber propiciado justo un espacio seguro, de respeto, de apertura, no se sintió vulnerada al compartir esto. Y a mí, como persona, pues bueno, adulta joven de 25 años, me pareció importante saber qué es lo que están viviendo las y los jóvenes desde un espacio de diálogo. Y bueno, era como un taller filosófico, era basándonos en una lectura infantil, pero más bien el enfoque fue este otro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso solamente como un ejemplo de cómo después de este diálogo y del haber escuchado entre nosotras que todos tenemos inseguridades, que a veces ni siquiera otras personas los notan, que son generadas artificialmente, ¿quién nos dice que es bello? Al tener este diálogo, yo sentí, e incluso me lo dijeron algunas adolescentes, que se iban más animadas, que se iban como con otra perspectiva también sobre lo que es ser bello y por qué tienen que verse de ciertos modos. Entonces creo, para mí solo lo quería traer a colación como un ejemplo de cómo la filosofía puede ayudarles a enfrentar problemas o retos personales, sociales, que en esta etapa de la vida están viviendo, como es todos estos mensajes, incluso peligrosos, que están recibiendo de las redes sociales, del sobreconsumo, de no sé, los procedimientos quirúrgicos que tienen que ver con lo estético, etcétera. Y pues bueno, ya nada más como para ir cerrando. Creo que justamente las habilidades que pueden desarrollar las y los jóvenes cuando les acercamos o cuando las hacemos partícipes del ejercicio filosófico, de la práctica filosófica y de la filosofía como herramienta para su vida, bueno, entre esas habilidades están el pensamiento crítico y ético, ejercitando, por ejemplo, la empatía al llevar a cabo esta escucha activa de otras opiniones, y también pueden sentirse más cercanas y más cercanos a los contenidos que aprenden, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En este caso, en la preparatoria, ¿no? En la secundaria. También pueden hacerse más responsables de sus aprendizajes porque ya no los ven como algo tan ajeno. Y bueno, también pueden sentirse más motivadas y motivados a seguir aprendiendo, especialmente en temas que son de su interés. Cuando a través de la filosofía les decimos que pueden investigar o aprender más, no solo sobre lo que les dictan los contenidos de la escuela, sino sobre lo que les interesa, creo que también estamos incentivando a que sigan con este espíritu curioso, ¿no? Y pues bueno, justo creo que también con todas estas herramientas filosóficas, las jóvenes y los jóvenes pueden sentir más seguridad y autonomía en su toma de decisiones, pues ya tienen bases más sólidas o más bases para justificarlas. Pues bueno, ahora finalmente ya como para hablar del diccionario filosófico para jóvenes, que voy a añadir poquito porque ya hablaron de esto Lilian y Gudelia. Bueno, en un sentido personal, yo creo que si bien la filosofía no es solo una teoría, y como acabo de mencionar, también puede ser una práctica de vida, a pesar de esto, sí requiere conceptos. Por eso es necesario que las y los jóvenes los conozcan. Es decir, también tenemos que tener tal vez no una base de un lenguaje, un léxico oscuro, súper especializado, tal vez no, pero sí una base conceptual mínima sobre, a ver, qué es la justicia, qué es ahorita que mencionaban el ejemplo, ¿no? ¿Qué es la mentira, ¿no? ¿Qué entendemos por mentir, ¿no? Entonces, creo que la filosofía requiere conceptos, y se asienta en conceptos. Entonces, tenemos que acercar estos conceptos a las y los jóvenes. Solo con esto podremos propiciar un diálogo intergeneracional respecto a estos temas importantes o interesantes. Y bueno, con este objetivo, en el diccionario intentamos reducir, como ya mencionaban, la terminología especializada con miras de priorizar el lenguaje cotidiano. O sea, buscamos que sea un texto por y para jóvenes. Y pues bueno, digo por y para porque hay algunas autoras, como aquí mencionaba también Lilian, que están apenas cursando haciendo la tesis, perdón. Entonces, bueno, en la red mexicana también hay estudiantes de filosofía. Entonces, hay autoras de todas las edades, incluidas jóvenes. Y pues bueno, justo lo que se intenta es hacer un trabajo que les sea cercano, que además de estas prácticas que ya estamos realizando como talleres, como cafés, como con infancias y con adolescencias, que también hagamos
algo en modalidad escrita, que en este caso es el diccionario filosófico, con un lenguaje accesible para los jóvenes, ¿no? Y no solo con un lenguaje, sino con ejemplos, con un tono, ¿no? Con toda la intención de que esto les sea cercano. Y pues bueno, yo creo que en un contexto como el actual de fake news, de redes sociales que inciden mucho en las creencias y en las prácticas de las juventudes, creo que es importante precisamente acercar la filosofía, incentivar la curiosidad, el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo. Y bueno, esta gente que dice que la filosofía no sirve para nada, yo le contestaría, bueno, no sirve tal vez para salvaguardar los intereses de los poderes establecidos, pero sí sirve para aprender a pensar o para pensar de manera más libre, más propia. Y para comunicarnos de manera más asertiva y para tener incluso mejores relaciones con los demás, ¿no? Y bueno, yo cerraría nada más mi participación diciendo que el mundo sí necesita más filósofas y filósofos, pero sobre todo el mundo necesita más jóvenes que piensen filosóficamente. Y pues bueno, muchas gracias. Esto sería nada más como lo que yo diría sobre esta importancia de incluir y acercar a las jóvenes a la filosofía. Y ahora vamos a continuar con las autoras. Ay, perdón, es que ya perdí aquí el guión. Vamos a continuar con las autoras. Ah, 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 ah. Listo. Sigue María Eugenia. Ah, sí, listo. Por favor, María Eugenia. Ay, está silenciado. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Gracias. Ah, y podrías Bueno, compartirnos cuál fue tu concepto, por favor. buenas tardes a todas. Algunas caras que conozco, otras no. De mi parte, bueno, agradecer inmensamente a Budelia, a Renata, a Lilian por este espacio. Fue un compartir, la verdad, muy ameno para mí, sobre todo por la lejanía, pero bueno, es una lejanía que a la vez nos acerca desde la filosofía, que es lo que, bueno, las que estamos acá, es nuestra profesión, nos apasiona, es un trabajo constante que tenemos ante los grupos. En mi caso, haber trabajado con chicos, jóvenes, adolescentes, adultos, y sí entiendo la necesidad, como decía Renata, de acercar el discurso filosófico, los conceptos a los jóvenes desde una postura de familiaridad, ¿no? No tanto de distancia como siempre se vio al filósofo, a la filósofa, con esa distancia respecto a las necesidades de todos, sino más bien desde un acercamiento ameno. Y yo creo que el concepto que yo elegí para hablar y comentar un poco sobre mi experiencia en este paso por el diccionario filosófico para jóvenes, el concepto que yo elegí es un concepto que creo que es indispensable para trabajar con los jóvenes hoy, que es el concepto de lo dionisíaco, un concepto que es que fue trabajado académicamente, pero que uno escucha de manera trillada, ¿no? Sin a veces, uno escucha a los jóvenes y no entienden muchas veces qué es, qué fue Dioniso, lo asocian con la fiesta, con la joda, vamos a decir en términos, ya que estamos hablando en términos de la juventud, este, de la fiesta, de la embriaguez, ¿no? De tomar vino, de juntarse en grupos, y que está bien, eso es parte del mito, pero en realidad recuperar la esencia, ¿no? Uno los deja como jóvenes expresarse para ver cuál es su interpretación de que escucharon por ahí la figura de Dioniso y uno les habló u otro docente les habló de eso en historia, pero abordarlo desde un concepto filosófico implica profundizar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que trae Dioniso, ¿no? Y que recupera, por ejemplo, el romanticismo, bueno, Nietzsche mismo en El nacimiento de la tragedia, cuando habla de los impulsos, lo dionisíaco y lo apolíneo, y los contrapone, pero en realidad los hace ahí como funcionar dentro de una dialéctica, ¿no? Donde el uno no puede existir sin el otro, que es lo que nos constituye a la vez
como seres humanos, ¿no? Estar atravesados y constituidos por esos dos impulsos, del deseo y de la represión también, ¿no? Yo pienso que hablar de esto con los jóvenes es volverles a crear la necesidad de un mito, ¿no? Algo que está tan perdido, ¿no? Hoy con ese individualismo tecnológico en el que cada vez se juntan para cada uno estar con su celular. Yo lo veo en mi hijo, que es chiquito, y vamos a hacer un pijama party, que acá le decimos así cuando se juntan 3 o 4 amiguitos a dormir en una casa, y se juntan y a la vez te piden el celular para jugar un jueguito. Entonces no hay vínculo entre ellos. Entonces devolverle desde chiquito la necesidad, esto que decía Renata, despertarle este interés por las preguntas, por los interrogantes, por el volverles al asombro, ¿no? De las cosas, que te dicen, mira esto, sí, eso sí, lo vuelven todo normal, todo común, y cada vez van perdiendo la capacidad de asombro, ¿no? Entonces, pensar en el concepto de lo dionisíaco, para mí en particular, fue un desafío. Uno en una clase habla, digamos, explica conceptos, pero cuando los tiene que poner por escrito, que fue, creo, el ejercicio más difícil, como decía Lilian, como decía Gudelia, el ejercicio más difícil, más dificultoso, ponerlo en un lenguaje simple para la audiencia a la que estamos dirigiéndonos. Y eso sumado a otra cosa que quiero compartir, que es la revisión que yo tuve que dar, no me acuerdo si lo dijo Gudelia o Lilian, esta revisión del texto en el sentido de estar pensado como un diccionario filosófico para jóvenes, pero por una red de mujeres filósofas. Entonces, la revisión que yo le di a mi texto fue trabajar el concepto de lo dionisíaco, pero recuperando la figura, una figura muy importante que siempre, lo reconoció Nietzsche ya en El nacimiento de la tragedia, pero iba junto con la figura de Dioniso, que era la figura de Ariadna. Esa mujer, esa amazona, ¿no? Esa mujer que dio batalla, que luchó, que se sublevó a las leyes, a la ley del padre, a la ley de la tierra, ¿no? Que nació para ir tras sus deseos, tras un impulso, ¿no? El mensaje final de todo esto, me parece, para trabajar con los jóvenes, es esta polaridad, ¿no? Que también lo rescató Renata con esto que se da más que nada en las jóvenes, esta polaridad de tener una especie de atrevernos a sublevarnos, ¿no? A lo establecido, al poder establecido, ¿no? Este poder creativo, que no es un sublevarse así nomás por sublevarnos y rescatar este anarquismo infundado, ¿no? Con toda la riqueza que tiene el espíritu anárquico, pero un anarquismo creativo, ¿no? Yo lo dije en un momento en una de las reuniones, es esta posibilidad que tiene el ser humano de crear y cambiar su forma de vida, su forma de pensar, de sentir, atreverse a hablar desde uno, dar su opinión, y poder crear entre esa opinión y la del otro un conocimiento intersubjetivo. Para mí esta experiencia fue, digamos, fue la primera experiencia que yo tuve de ser aceptada para compartir mis conocimientos y exponerlo para un diccionario filosófico para jóvenes. Así que, bueno, podemos seguir teorizando, pero debatiendo sobre conceptos, pero bueno, yo quería llevarlo más que nada a mi experiencia personal, fue para mí como una metáfora del espejo, ¿no? Verme, cada vez que yo pensaba en algo para escribir,
lo pensaba también desde mi experiencia personal. Eh, eh, yo me considero también alguien que ha encarnado la filosofía de lo dionisíaco. Entonces, desde ese hacer carne la filosofía con un concepto trabajado muchísimo, porque lo he trabajado incluso en mi tesis de licenciatura, me parece que con el tiempo uno se va volviendo lo que estudia, como que lo va haciendo propio, lo va encarnando y lo va llevando a todos sus ámbitos. Y eso es lo que yo comparto también en el día a día con los estudiantes, incluso hasta en mi casa. Bueno, no sé si me extendí demasiado, pido disculpas. Eso es agradecer, básicamente agradecerles esta experiencia y me encantó poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, María Eugenia. Y gracias también por no solamente hablarnos justo del concepto, sino de tu experiencia, que es lo que también queríamos hacer en esta ocasión. A continuación nos va a hablar también de su experiencia y de un poquito de su concepto, Aimé Tapia González, de la Universidad de Colima. Por favor, Aimé. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto en un día tan importante para la filosofía, ¿no? Y para nosotras que nos dedicamos al estudio de esta disciplina tan especial. Bueno, desde el inicio que vi la convocatoria del Diccionario Filosófico para Jóvenes, me pareció que se trataba de un proyecto sumamente importante, pertinente, necesario, original, que había que atender, ¿no? Porque la divulgación de la filosofía, específicamente en nuestro país, es una asignatura pendiente. O sea, es recientemente que se ven cada vez más esfuerzos en ese sentido, pero en mi opinión, desde mi manera de ver las cosas, sigue habiendo un prejuicio, ¿no?, entre la filosofía académica, quienes se dedican a la filosofía académica, y como muchas veces una cierta imposibilidad o considerar como que fuera algo menos importante la divulgación de la filosofía. Y bueno, creo que el mundo, ¿no?, lo que está sucediendo en nuestro país reclama justamente esta divulgación de la filosofía específicamente con un público juvenil o con un público que está fuera de la academia filosófica. Entonces, en ese sentido veo una gran relevancia de este trabajo. Por Gudelia supe que tenía antecedentes, o sea que ha habido ya eh, como intentos o ya ha habido cuadernillos en este sentido que han realizado profesorado de bachillerato, eh, que ha visto, ¿no?, esta importancia, y también quería reconocer esto, ¿no?, que hay antecedentes. Quizás la parte más original de esta propuesta es justamente lo que decía María Eugenia antes de mí, que es un diccionario que viene desde las filósofas, ¿no?, en México y bueno, en otras partes de Latinoamérica, pero pensando en esta realidad que tenemos en común, yo creo. Quiero también expresar un agradecimiento. Fue una experiencia desde todos los puntos de vista valiosa, significativa. El reconocimiento de la trayectoria y de la experiencia de quienes coordinaron esto, específicamente Ana Lilian Rodríguez y Gudelia Espejo, toda la experiencia en educación media superior que muchas no tenemos, ¿no? Y que su mirada sobre nuestros textos verdaderamente ayudó a que fueran mejores para poder cumplir ese objetivo común que teníamos. Entonces, reconocer eso, eh, que es muy importante, es un trabajo horizontal, pero la experiencia y las trayectorias de las personas importan, ¿no? Y aquí fue fundamental eso. La mirada juvenil, fresca, conectada con las nuevas generaciones, de Renata también, ¿no? Que nos daba, como, digamos, el punto de vista que conectaba con este mundo más de las juventudes. Entonces, bueno, eso como punto de partida. Ahora, el Diccionario Filosófico para Jóvenes de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas recoge las inquietudes de filósofas de diferentes partes del país, bueno, y también de otras partes de América Latina, y con esto hay, digamos,
pues una visibilización de lo que estamos pensando, no solamente en el centro del país, sino en diferentes partes, ¿no? Porque no obstante que tenemos una realidad compartida, la forma en que se vive la filosofía en otros estados de la República, pues tiene sus propias peculiaridades. Y creo que esto también es relevante, el retomar el trabajo filosófico de clarificación conceptual, pero esta como tarea fundamental de la filosofía, pero en busca de medios de comunicación y diálogo con las juventudes. Sí, esto me parece significativo desde un punto de vista ético, también epistémico, no sé, pensar en construir un conocimiento filosófico vinculante con las juventudes. Bueno, hay muchas cosas que todo esto me ha hecho pensar, ¿no? Lo que observé, a mí me tocó trabajar en el primer equipo, observé en mis compañeras, en sus conceptos, principalmente como dos tendencias. Un interés central en el significado social de la filosofía y contemporáneo y actual, y por otra parte retomar conceptos clásicos, pero darles una nueva lectura. Entonces, esas dos formas de acercarse a los conceptos fue lo que encontré en el equipo en el que participé. Y, y también esta idea de que estos conceptos nos ayudan a entender nuestro mundo, porque son conceptos que están pensados, están vivos, dinámicos. eh, y voy a hablar un poquito, de manera muy breve, sobre los conceptos que desarrolló cada una de mis compañeras, muy poquito, porque además aquí está Julia Corona y ella va a hablar ampliamente pues, sobre el suyo, ¿no? Porque estuvimos en el mismo equipo. El concepto de diáspora fue desarrollado por ella, por Julia Corona, y bueno, para mí fue muy interesante la vinculación con los estudios sobre la migración, que es uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo, desde la filosofía, eh, pero sobre todo el cambio. Este es el único texto que vi en su primera versión y vi en la versión final. El resto de los textos del equipo donde yo estuve, ya no conocí las versiones finales, y fue muy bonito, hay cosas, ¿no? Yo decía, me encantaría haberlo logrado de la manera en que lo logró Julia, ¿no? Recupera una de sus preguntas, dice, si tuvieras que abandonar tu barrio, tu pueblo, tu comunidad o tu país, ¿qué sería lo que te llevarías contigo? O sea, lo escribió de una manera como una comunicación directa con las juventudes a través de preguntas, hablando directamente, ¿no? De tú a tú. El otro concepto fue mayorías populares de María del Carmen Bravo. Este concepto, bueno, a mí me resultó también sumamente interesante porque me ayudó a conocer un filósofo de El Salvador, Ignacio Ellacuría, ¿no? Que justamente desarrollan la agencia, ¿no? La capacidad de agencia de estas mayorías populares y en relación con el tema de la pobreza, ¿no? Entonces fue otro concepto pues, sumamente interesante. El siguiente fue el de mayéutica, que trabajó Ana Juliet Cañedo. Eh, bueno, metodología fundamental en la filosofía con una actualización constante, establecer un diálogo fecundo y todo, el concepto de amor, Tania Rodríguez Martínez, y ella, digamos aquí la peculiaridad de este concepto es que ella va recuperando figuras de filósofas que han pensado el amor. Entonces también es una forma de visibilizar pues lo que las filósofas, la manera en que han concebido, ¿no? Todo esto. Y por mi parte, finalmente, trabajé el concepto de ecofeminismo, donde, digamos, se vinculan dos de las problemáticas pues más graves y con mayores implicaciones del momento actual, pues, que son las vindicaciones de las mujeres por la igualdad, por los derechos, contra la violencia y toda la cuestión medioambiental y la comprensión, bueno, especialmente desde la ética, pero también desde la antropología filosófica, porque nos lleva a preguntar, pues, ¿qué es lo que somos y por qué estamos destruyendo, ¿no? el planeta en el que estamos? Una comprensión amplia del concepto del patriarcado como un sistema de dominación
que está en la base y articula el resto de las dominaciones, y que es justamente esta violencia hacia la otredad lo que está en la base del desastre ecológico, del infierno en el que viven millones de animales, eh, y que lo vemos claramente pues en la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Bueno, bueno, de manera como, no sé si hablé mucho o hablé poco, pero quería reconocer lo que había aprendido de mis compañeras, porque ese fue uno de los principales objetivos a nivel personal. O sea, yo tenía clara la importancia de todo, de esto como un trabajo de divulgación muy necesario para nuestro contexto, pero a nivel personal tenía un deseo de aprender en este diálogo intergeneracional. eh, Entender, ¿no?, lo que estaban pensando mis compañeras, y que realmente para mí fue muy hermoso y fecundo, y aprendí muchas cosas trabajando en esto. Y bueno, es un desafío, ¿no? Es un desafío lo que hicimos, y espero que esta comunicación con las personas jóvenes, pero también que estudian, pensaba mucho en mis estudiantes de pedagogía. Yo trabajo en pedagogía, que llevan filosofía de la educación o que llevan educación intercultural. Yo dije, es que este diccionario filosófico puede serles de mucha utilidad. Y de mi parte es todo. Muchas gracias, y un honor y un privilegio ser parte de un proyecto con estas características. Muchas gracias, Aimee. Finalmente, la autora de Julia Corona, también de su concepto, nos va a hablar sobre justo cómo fue su experiencia, un poco como de qué concepto habló ella. Ella es de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, si nos da tiempo, yo lo que propondría es que nos hablara de su experiencia y podemos tomarnos los últimos 10 minutos para dialogar entre nosotras, para compartir. Por favor, Julia. Sí, claro, pues igual muchísimas gracias por la invitación. También, como decían, por el Día Internacional de la Filosofía, que es muy importante para, pues para todas, para todos. Eh, y sí, bueno, un poco como decía Lilian, bueno, que lo han dicho bastante ustedes, las propias autoras como las organizadoras del diccionario, el problema principal al que nos enfrentamos todas fue pasar de un lenguaje académico, riguroso, filosófico, a divulgación para adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que el conflicto interno fue ese, sobre todo porque yo estaba terminando con el doctorado. Entonces tenía una escritura muy cuadrada, por decirlo así, muy enfocada a un ambiente académico alto, también pensando en esta rigurosidad que hay para publicar en revistas o publicar en libros especializados. De pronto cambia toda tu manera de escritura, cambia tu pensamiento también filosófico, para hacerlo un poco más accesible. Eh, yo creo que el conflicto en general fue ese, ¿no? El cómo tener las pautas de cambiar el lenguaje. Y no sé, en algún momento, en cuanto estaba escribiendo eso, pensé en mis sobrinos, que ya son grandes, ahorita tienen 18 o 21 años, los más grandes. Los tuve como en su yo adolescente, ¿no? ¿Cómo plantear esta cuestión a los adolescentes sobre la diáspora y su implicación en la sociedad? Como decía muy bien Georgina, en realidad todas estamos como muy preocupadas en el contexto sociohistórico en el que estamos inmersas, para hacerlo más, y bueno, y no decir sobre la cuestión migratoria, ¿no? Que es muy polémico, todo el tiempo están en el debate, justamente ahorita con el cambio de gobierno que hay en Estados Unidos, entre que siguen siendo muy marginados, muy excluidos, perseguidos. En este contexto sociohistórico tan complicado, dárselo a los adolescentes para que tengan como una perspectiva más amplia, como crear este pensamiento crítico, como decías muy bien, Renata, es justamente el momento en donde somos como más atrevidos a hacer las cosas. Eh, sí, tenemos como ideales un poco más fuertes y luchamos, ¿no? Por mínimo que sea o por muy grande que sea. Entonces, ¿cómo llegar a estas juventudes que por un lado están inmersas en las redes sociales, en estos aparatos, en el teléfono, en las iPad, en las computadoras? Bueno, casi creo que ya no las usan tanto, pero cómo justamente entrar en estas personas, ¿no? En estos jóvenes. Eh, y de alguna manera, no sé, hasta
también me acordé de mi yo de la adolescencia y dije, ¿cómo me hubiera gustado que me explicaran a mí las cosas en ese momento? Entonces ya empecé a escribir y sí, fue como muy suelto. Sí, siento que hubo un cambio entre el primer resumen que entregué al último que entregamos, pero creo que fue como un proceso muy complicado. O sea, parece fácil, pero en realidad fue muy, muy difícil entrar como estas dinámicas de este otro lenguaje que tampoco es como minimizarlo o hacerlo simple, sino creo que más bien es utilizar el lenguaje de las juventudes, ¿no? Tampoco quiero como decir que en la filosofía tenemos conceptos tan complicados, tan difíciles, que solamente se logra estudiando filosofía en la licenciatura, en la maestría o en el doctorado. Es como lo planteaban, era la filosofía se puede dar en cualquier edad, desde niños hasta adolescentes, hasta adultos, o adultos que ni siquiera tengan algo que ver con la filosofía, no sé, administradores, amas de casa, trabajadores, campesinos, etcétera. Pero hay que buscar el medio en el que podemos justamente hablar de nuestro lenguaje filosófico, pero enfocado como a diferentes áreas. Y justamente es lo de la divulgación, ¿no? Como decían Gudelia y Lilian. Es un camino muy difícil porque no nos dan clases en la licenciatura de cómo hacer divulgación de la filosofía uno 2 y 3. Es algo que sí debemos, nos debemos a nosotros y a la filosofía y a la sociedad en general, pero creo que el camino por el que vamos no está mal, ¿no? Creo que como decían, los cafés filosóficos es lo más conocido. Aquí también entra la cuestión de la filosofía aplicada, ¿no? ¿Cómo se da esta filosofía aplicada? No solamente en cafés filosóficos o en filosofía para niños, que ahorita está como muy, muy trabajado, se sigue haciendo estos trabajos didácticos con los niños y la filosofía, sino pensar en las adolescencias, ¿no? Porque muchas veces como que nos brincamos esta etapa de son muy conflictivos, hacen muchas preguntas, divagan o están ahorita obsesionados con sus redes sociales, pero justo yo creo que también es un momento adecuado para encontrarnos con ellos y hacer un diálogo como fructífero, ¿no? En cualquier cuestión de concepto filosófico. Entonces, el ayudar o el que esté aquí en se me hizo también muy interesante. Yo no lo había pensado tanto como Georgina, así como gran divulgación de la filosofía, sino me llamó la atención porque yo me acordaba en la licenciatura cuando compré mi diccionario de Abuñañaño, ¿no? Que estaba así como, ay, mi primer diccionario de filosofía. Y dije, sería interesante pues participar en un diccionario de filosofía con un concepto que he trabajado muchísimo, pero para los jóvenes, ¿no? Para las juventudes, no solamente mexicanas, sino pues sí, como de habla hispana, de que hablan español. Y acercarles mi concepto, que de por sí es un concepto extraño para la filosofía, ¿no? Muchas personas no comprenden cómo hago este brinco del concepto de diáspora a la filosofía, que es como mi apuesta ya un poco más formal, hacer una teoría de la diáspora desde la filosofía. Eh, y bueno, y pensando en las juventudes, pues creo que son los más afectados también. No tanto como los adolescentes que migran con sus familias o que migran solos y que tienen que pasar como todas estas situaciones complicadas en su viaje, sino nuestros adolescentes que están en nuestras ciudades, que son de paso, por ejemplo, Querétaro es una ciudad de paso donde hay muchísimos flujo migrante por la bestia, cruza por aquí, y están en la calle y están pidiendo para seguir con su viaje, ¿no? Hacia el norte. Y cómo acercar esta realidad cotidiana que la ven todo el tiempo, pero que ya se les hace tan normal, está tan naturalizado, que no entramos en esta cuestión crítica, ¿no? De por qué están aquí, por qué están cruzando, por qué hay familias enteras, por qué hay jóvenes adolescentes que viajan solos, y pues plantearlo con nuestras juventudes y adolescencias. Entonces, siento que esta pertinencia de hablar en las diásporas, en las juventudes, y bueno, no solamente de las diásporas, sino de todos los conceptos que Georgina ya dio un resumen de nuestro grupo, porque nos dividimos por grupos, por equipos, esta pertinencia contextual, filosófica, de hablarlo con los jóvenes. Entonces, lo que decían al principio de hacer estos encuentros, incluso en un café filosófico, en una charla de nuestros propios textos compartidos en nuestras universidades o en los bachilleratos que están
en nuestras ciudades. Creo que es muy interesante también no solamente dejar el diccionario filosófico como un libro, como un compendio, sino acercarlo de otras maneras, ¿no? Que es lo que hace la filosofía aplicada. ¿Qué otras formas tenemos para difundir nuestro aporte al diccionario filosófico y nuestro aporte a la sociedad en general, ¿no? Entonces creo que eso es lo más interesante. La retroalimentación, ya hablando de los equipos, el porque muchas veces escribes y sientes que está como muy bien explicado porque en tu cabeza está perfectamente bien, es un párrafo increíble, pero que otras miradas te lean y te digan, esto está confuso, esto no se entiende, o esto definitivamente no está escrito para un adolescente, creo que ayuda muchísimo también a enriquecer nuestra experiencia. Entonces, no sé, mis otras compañeras, María Eugenia o Georgina o las demás, eh, creo que esta contribución a crear el diccionario y a la divulgación filosófica al mismo tiempo nos dio herramientas para saber o tener esta otra forma de escribir filosofía. Y creo que eso también es enriquecedor en todos las formas de verse, ¿no? Que tenemos ya esta capacidad, lo cual me ha ayudado bastante también para hacer articulitos en en un periódico en Guanajuato, porque también es lo mismo, ¿no? Es hablar de cuestiones filosóficas, pero ya para un público adulto generalizado. Entonces, el haber participado en este diccionario me ayudó muchísimo para saber ya cómo enfrentarme a la escritura, a estas otras formas de divulgación. Entonces, pues quiero agradecerles a Renata, a Gudelia, a Ana Lilian, a todas las demás que están dentro de la red, por abrir el espacio, por aceptarnos, por darnos esta retroalimentación, que muchas veces sí sentíamos, bueno, yo por lo menos sentía así de chin, ya no sé cómo hacer este lenguaje, me sentía un poco frustrada, pero a través de los encuentros que también teníamos por Zoom, ayudaba un poco como a destrabarnos, ¿no? Y decir, sí, ya sé por qué camino voy. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes también, a mi equipo uno y a los otros equipos que no he podido conocerlas, pero pues estamos juntas, ¿no? En esta creación del diccionario y en estas otras segundas que va a haber, pues deseo mucha suerte a todos, a todas, en esta cuestión de la filosofía. Entonces, pues muchísimas gracias. Si quieren, nada más le damos la palabra a María Eugenia, que se está despidiendo porque tiene un compromiso. Recordemos que María Eugenia está en la Patagonia, entonces su horario es totalmente distinto al nuestro. Muchísimas gracias, María Eugenia, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, me despido, les doy nuevamente mi agradecimiento por este espacio y seguimos en contacto. Que tengan un feliz día de la filosofía y de las filósofas dionisíacas. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Y bueno, yo les sugiero solamente para ir cerrando, les voy a leer los conceptos que están en espera de publicación. Alienación mediática de Andrea Cavazos, Amor de Tania Rodríguez, Autoconocimiento en la adolescencia de Mildred Belmont, Cohabitar de Ana Sofía Treviño, Consecuencialismo de Liliana Pérez, Crisis de Sandra Jiménez, Cuidado de sí de Bianca Vargas, Dependencia epistémica de Cindy Padilla, Diáspora de Julia Corona, Dionisiaco de María Eugenia Piñeiro, Ecofeminismo de Aimé Tapia, Epistemología feminista de Jimena Ponce, Hermenéutica filosófica de Belinda Ortiz, Iconoclasia de Laura Medel, Infancia de Erika Reyes, Injusticia epistémica de Fanny del Río, Locura de Marja Spencer, Mayéutica de Juliet Cañedo, Mentir de Melanie de San Juan, Naturaleza de Zaida Olvera, Filia de Daniela Pelayo, Resignificación del concepto de amor de Ivonne Muñoz, Silencio de Marisela Díaz, Subjetividad de Arlet Becerra, Tecnología de Astrid Zul, Testimonio de Adriana Murguía, Texto de Gudelia Espejo, Clamatini de Iris Chávez, Trabajo en el Hogar de Sheila Quintana y Vulnerabilidad de Itzel Villa. Entonces, si nos damos cuenta, es un panorama bastante
amplio, ambicioso y los textos de verdad que son todos excelentes. Bien, pues a mí me gustaría comentar precisamente la cuestión otra vez de la colaboración entre mujeres, porque creo que ha sido uno de los grandes aciertos que haya sido aceptada la propuesta del diccionario filosófico en la red de mujeres filósofas. Y creo que el trabajo que hemos realizado proviene de toda una genealogía de los trabajos que hacemos las mujeres, que siempre es en red, horizontal, y tratamos de escuchar, colaborar, apoyar, ¿no? Creo que se vio muy reflejado en los trabajos de equipo porque no solamente escuchamos, sino recogimos lo útil, reelaboramos y nos transformamos de alguna manera, como dice Julia, porque no es fácil tampoco a lo mejor trabajar nuestros egos, a lo mejor decidir qué integramos o no a un texto. Y creo que ese trabajo que fue no solamente de conocimiento, de reconocimiento, de escucha, también fue de reelaboración de nosotras mismas. Y eso a mí me parece fundamental porque creo que potenció no solamente nuestro concepto para poder escribir, para dar una versión final, sino también nuestro vínculo como mujeres, ¿no? Y creo que tenemos un objetivo en común que si bien no había estado totalmente claro, ahora y con el paso del tiempo y con las conversaciones que hemos tenido, empieza a tener como mayor solidez. Esto es la divulgación de la filosofía, la importancia de que llegue a otros espacios, otros mundos, otras personas. Y yo recuperaría la palabra extraño, en el sentido de que ya no es no vamos a hablar sobre lo común, ¿no? No vamos a hablar sobre conceptos totalmente conocidos o lo común que se ve en la filosofía, sino vamos a hablar de conceptos extraños en el sentido de que vamos a presentar nuevos conocimientos. Y también recupero lo que comentaba Aimé, ¿no? Que son conceptos clásicos, pero vivos, dinámicos y en ese sentido también nuevos, ¿no? La verdad es que antes de que dijera Lilian todos los conceptos, yo decía, bueno, pues ¿cuáles son extraños? Creo que todos son extraños. Creo que en ningún diccionario de filosofía hay un concepto que sea el de Tlamatini. Y en este sentido, nuestro diccionario va a integrar no solamente ese concepto que viene de la filosofía mexicana, porque es muy difícil encontrar un concepto de filosofía mexicana en los diccionarios que conocemos todos, porque a final de cuentas son de pensadores occidentales, ¿no? Y creo que eso es básico y muy importante. Por eso sigo recuperando que son los intereses de las mujeres ahora, investigadoras con doctorado y jóvenes que apenas están licenciando, quienes vamos a hacer y potenciar este proyecto de diccionario, ¿no? Esta caja de herramientas que nos va a servir para descentrar lo que se conoce en filosofía y en ese sentido introducir lo extraño y lo nuevo. Y la verdad es que eso está súper, me emociona y también agradezco mucho su participación. Yo solamente quería añadir algo, bueno,
brevemente, y es sobre esto que mencionaba, ¿no? Como de actualizar conceptos que parecerían estériles o que nos parecerían ajenos. Yo quería mencionar este que ahorita ya decía Lilian, el de injusticia epistémica, porque justo no es solo un concepto, aparte de que no solo es un concepto extraño para los diccionarios de filosofía tradicionales, a mí me parece un concepto muy crítico, o sea, un concepto que ya al estarse planteando y al estarle dando un espacio, ya está poniendo en cuestión cosas que creíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso y también hablarles muy brevemente de que conceptos que podrían parecernos también ajenos o lejanos, como el de mayéutica o el de filía, que son conceptos griegos, ahora que estuvimos haciendo cafés filosóficos, tuvieron como, además de mucho éxito, porque, bueno, les fueron muy interesantes a los asistentes, también yo creo que tuvieron como un potencial práctico, un potencial que va más allá de la teoría. Por ejemplo, este de mayéutica lo desarrollamos en el marco de una jornada de filosofía con infancias y adolescencias en el Instituto de Filosóficas, y los asistentes a ese café filosófico sobre mayéutica fueron los padres de las niñas y los niños que estaban ahí en los talleres. Entonces fue sobre la mayéutica, sobre el preguntar, sobre la apertura, la duda, pero en un contexto de puras mamás y papás. Entonces acabó siendo un ejercicio casi que hasta terapéutico, porque decían los padres y las madres que no tenían estos espacios para hablar sobre cómo escuchan a las infancias, cómo están educándolas, a qué retos se enfrentan. Es decir, la excusa fue la mayéutica, pero acabaron saliendo muchos temas más. Ahora, el último sábado, el sábado más reciente, hicimos también un café filosófico en Utópicas, en una librería feminista, y tratamos el concepto de filia, que puede usarse para describir el amor, la amistad, el compañerismo, pero hoy justamente en el café hablamos sobre la diferencia entre amor y amistad, y sentí que también no se quedó solo en una conversación teórica aislada de la realidad, sino precisamente hablábamos de cómo llevamos nosotros y nosotras las relaciones amorosas, las relaciones amistosas, qué esperamos de la amistad, qué esperamos del amor. En ese sentido, creo que este diccionario, como decía hace rato, no solo es por y para jóvenes, porque hay jóvenes escribiendo y porque está dirigido a jóvenes, pero no es exclusivamente por y para jóvenes. Es decir, hay personas de todas las edades escribiendo conceptos, pero también estos conceptos pueden llegar a otros públicos. Es decir, bueno, yo pensaba justo que podíamos utilizarlo solo con adolescencias o en ese tipo de prácticas filosóficas, pero ahora que estuvimos con los papás y las mamás, dijimos, no, es que en realidad pueden atravesar o interpelar a muchas otras personas, ¿no? Como también por aquí mencionaba, no recuerdo quién, o sea, personas, no solo adolescentes, infancias, sino a personas que no han tenido acercamientos formales a la filosofía o no tienen el acceso a los contenidos formales de filosofía, ¿no? Solo con eso quería cerrar y con la importancia, como decían aquí, de que no sea una publicación unilateral de autoras aisladas unas de otras, sino que hubo un diálogo. Entonces, por más que cada concepto tiene una autora, cada concepto también está construido por muchas otras voces y muchos otros pensares. Entonces, pues bueno, ya nada más con eso cerraría mi intervención. No sé si Lilian quería decir algo más. Solamente recordarles que ya se abrió la segunda convocatoria. Entonces, también ustedes ahora que ya tienen mucho más clara la noción de qué se pretende con este diccionario, inviten a sus colegas, a sus estudiantes, anímenles a participar para que podamos continuar con este proyecto. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una excelente celebración del Día Mundial de la Filosofía y seguimos en contacto a través de la red. Que tengan buena tarde. Gracias a todas, hasta luego. Gracias a todas, cuídense, sigamos adelante, Gracias. Hasta escribiendo, pronto. Hasta introduciendo lo luego. extraño. Bye. Cuídense mucho, hasta luego. Adiós.